Muy buenas, soy Marcos Vázquez y hoy tenemos una nueva sesión de preguntas y respuestas aquí en Radio Fitness Revolucionario. Empiezo hablando sobre la dieta del grupo sanguíneo, una idea que tiene ya muchos años, pero que por algún motivo parece haber resurgido, porque me han llegado varias consultas en las últimas semanas, y veremos si tiene sentido hacer ajustes a la dieta según nuestro tipo de sangre. Hay una pregunta después sobre el metabolismo roto o la famosa tumba metabólica. Veremos a qué se refiere esta idea y cómo se puede arreglar, entre comillas, nuestro metabolismo. Me preguntan después sobre suplementos y qué debemos tener en cuenta a la hora de seleccionarlos. Hay una consulta después sobre el impacto del café en el colesterol y explico qué compuestos del café elevan el LDL, si esto es un problema real y cómo resolverlo. Y por último, hablo sobre el uso del chaleco lastrado a la hora de salir a caminar, sobre qué beneficios tiene y del concepto del gravitostato, que es muy interesante. Estoy contento con el episodio de hoy, son casi todos temas nuevos y creo que interesantes, así que no te lo pierdas. Antes de pasar a las preguntas, os recuerdo a los patrocinadores habituales del podcast, WeBotanics y Palewool. WeBotanics es una empresa especialista en el desarrollo de productos basados en CBD y cannabis de alta calidad. De hecho, acaban de ganar el premio al producto del año 2023 en base a una gran encuesta entre consumidores y parte de su éxito viene de la inversión que hacen en investigación y en desarrollo. Además de aceites de CBD, tienen distintos productos cosméticos y recuperadores musculares y también complementos alimenticios para mejorar la salud. Y Palewool, por su parte, fabrica barritas energéticas en base a comida real y tiene otros muchos productos como un creamer para el café en base a colágeno y TCMs o triglicéridos de cadena media que se llama Elixir. Tienen también su creatina Savia con sello Creapure y con electrolitos que después de meses de desabastecimiento por la escasez mundial ya vuelven a tener stock. Tienen suplementos en cápsulas como por ejemplo combinaciones de adaptógenos que es Napuca, productos naturales para fortalecer el cabello y mucho más. Para saber más, visita sus páginas palewool.com y webotanics.com, deletreo WEBOTANIX, y en ambos casos tendréis un descuento del 10% con el código FR10, en mayúscula y con número FR10. Y sin más, pasemos a vuestras preguntas. Mi duda está relacionada con la sangre, porque el otro día, oyendo uno de tus podcasts, comentabas que hay ciertas personas a las que les sienta mejor una dieta alta en carbohidratos, otras personas más grasas, etcétera. Y eso me recordó que hace años había en mi casa un libro que hablaba de los tipos de sangre y su relación con la alimentación. Entonces, por ejemplo, no me acuerdo exactamente, pero hablaba de eso, que dependiendo de qué tipo de sangre tenías, descendías de un lado o de otro y entonces te sentaban mejor unas cosas que otras. Por ejemplo, la gente del tipo cero negativo eran carnívoras y entonces ponía que les sentaban mal los cereales, el trigo, etcétera, y que les sentaba mejor una dieta basada en proteínas. No tengo muy claro cuánto de científico hay en esto, si es verdad, si no, si sabes algo. Muchas gracias. Gracias por la pregunta. Y es verdad que existen variaciones genéticas, metabólicas, incluso a nivel de microbiota, que hacen que algunas personas respondan mejor a cierto tipo de alimentación que a otra. Tengo algún artículo y podcast, por ejemplo, sobre la llamada nutrigenética o nutrigenómica, donde hablo de varios ejemplos conocidos, ¿no? Pero no hay ninguna evidencia de que tu tipo de sangre influya en cómo procesamos los alimentos. No tiene tampoco ningún sentido evolutivo y ese libro de Peter Diadamo no solo habla sobre alimentación, sino que afirma que el tipo de sangre que tengas influye también en el tipo de actividad física que nos sienta mejor, ¿vale? Si más cardio, si más fuerza. Y esto es un buen ejemplo de la llamada ley de Twyman que mencionaba en mi última newsletter, y esta ley o este principio nos dice que cuanto más inusuales o sorprendentes sean los datos, más probable es que hayan sido el resultado de algún tipo de error o manipulación, o en este caso directamente una invención. Y la paradoja es que los datos más sorprendentes son los que más se comparten, ¿no? Y los que terminan acaparando los titulares. Y por eso esta idea de la dieta del grupo sanguíneo sigue en boca de muchas personas casi 30 años después de que Peter Diadamo la difundiera, ¿no? Sin ninguna base científica a mediados de los años 90. Y como decía, el propio planteamiento es absurdo. O sea, los distintos tipos de sangre son previos a los humanos y no dicen nada sobre si nuestros genes son más cazadores o más agrarios, que es lo que plantea el libro. Y como digo, basó sus recomendaciones en nada o en la idea de que los que tienen grupo cero son más antiguos o tienen más ADN ancestral y por tanto planteaba una dieta más tipo paleo, digamos. Pero como comento, todos los grupos son previos a los humanos y ya había sangre A y B y AB en poblaciones cazadoras recolectoras, ¿no?
Es verdad que dado que esto se hereda, podría haber poblaciones con más representación de un tipo de sangre que otro, pero tenían acceso a los mismos alimentos y por eso sería absurdo pensar que según tu tipo de sangre te vengan mejor unos alimentos que otros. Y como decía, Peter Diamond no contaba con ninguna evidencia cuando hizo esa propuesta y estudios posteriores que se han hecho para ver, por ejemplo, si una dieta del grupo sanguíneo tipo A, que sería en principio más vegetariana, afecta de manera distinta parámetros de salud. Y se ha visto que no tiene ningún efecto tanto si es la dieta que recomiendan como si no. Y el último de estos estudios es relativamente reciente, del 2020, cuando yo ya llevaba mucho tiempo desmintiendo esta idea y hubiera sido una gran sorpresa si hubiera salido otra cosa, ¿no? Porque nos haría replantearnos muchas cosas de la fisiología humana, pero salió lo evidente y por tanto podemos reafirmarnos en la idea de que no tiene sentido hacer ajustes dietéticos en función del grupo sanguíneo. Dicho esto, sí tenemos algunos estudios que muestran algunas diferencias según el tipo de sangre y, por ejemplo, se ha visto que las personas con tipo 0 segregan más ácido clorhídrico de media y esto podría explicar por qué tienen un riesgo de úlceras un poco mayor. Entonces puede haber algunas diferencias de este estilo, pero que no implican cambios reales a la alimentación o al tipo de comidas a las que estamos mejor adaptados. Como siempre, habrá gente que diga que siguió esta dieta y que le fue muy bien y me lo creo 100%, porque las dietas que plantea en general no son malas, se basan al final en comida no procesada, en unos casos más verduras, en otros más proteína animal, pero si vienes de una dieta entre comillas occidental, pues vas a mejorar con cualquiera de estas dietas. Ocurre lo mismo con dietas como la alcalina, que es una buena dieta en general, pero te vas a sentir mejor con ella por eso, por los alimentos que recomienda, no porque estés alcalinizando la sangre, ¿vale? Que eso no lo puedes lograr con la comida salvo que comas directamente bicarbonato sódico a cucharadas, ¿no? Y solo de manera muy temporal. Entonces hay que diferenciar que una dieta sea buena, entre comillas, de que el argumento que usan para vendértelo sea cierto. Y en este caso, el argumento de los tipos sanguíneos no tiene sentido. Hola Marcos, felicidades por tu programa y gracias por compartir todos los conocimientos que compartes, que la verdad que son muy útiles en el día a día. Mira, quería preguntarte sobre el concepto del metabolismo roto. Hace poco que he leído sobre ello y bueno, quería saber exactamente en qué consiste, cómo se provoca y lo más importante es si es posible revertirlo y de qué manera. Muchísimas gracias. Hasta pronto. Es una buena pregunta, esto del metabolismo roto o el concepto de tumba metabólica que también se usa a veces y como siempre tenemos que separar la realidad de la ficción. Por un lado, cuando hablamos de tumba metabólica, o al menos cuando yo he mencionado ese concepto en el pasado, me refería a las adaptaciones metabólicas que se producen cuando estamos haciendo una dieta hipocalórica para crear ese déficit energético que es condición sine qua non, ¿no? Condición necesaria y suficiente para perder grasa. ¿Qué ocurre? Que cuando estás mucho tiempo en déficit calórico, sobre todo si no consumes suficiente proteína, si no entrenas fuerza y haces siempre el mismo ejercicio aeróbico, pues el cuerpo se vuelve más eficiente para hacer ese ejercicio. Por tanto, requiere menos calorías para hacerlo, ¿vale? Para correr esos 45 minutos en la cinta, por decir algo. Además, se reduce la leptina, se reduce la tiroides, se reduce el NEAT, que es ese movimiento inconsciente que regula tu cerebro. Y el resultado es que te estancas, que te encuentras peor, con menos energía, con menos libido, en muchos casos con problemas además de caída de pelo, con mucho hambre, hasta que llega un punto donde ya no aguantas más, pasas de la dieta, vuelves a comer como antes, pero lo haces ahora con un metabolismo más lento, con menos masa muscular y eso explica el famoso efecto rebote y que peses ahora más que cuando empezaste la dieta, ¿no? Y unos meses después, ya harta de tu nueva situación, vuelves a ponerte a dieta, pero lo haces desde un punto de partida metabólico peor que al inicio. Y si creas ahora un déficit energético, pues vas a perder peso de nuevo a corto plazo, pero vas a notar que te estancas antes. Además vas a perder algo más de músculo si sigues sin incluir suficiente proteína, sin incluir ese trabajo de fuerza. En muchos casos en mujeres se produce también la pérdida de la regla como un intento adicional del cuerpo por ahorrar energía, etcétera, etcétera. Y estos ciclos típicos de yo-yo, de subidas y bajadas, es lo que podríamos considerar que derivan en un metabolismo roto, entre comillas, o en esa tumba metabólica. ¿Qué ocurre? Y aquí vienen las buenas noticias, pues que esto no es una situación permanente. El metabolismo no es como un vaso que se rompe y ya está dañado para toda la vida. Es una situación metabólica poco favorable producida por no hacer las cosas bien, pero que podemos revertir gradualmente.
¿Y cómo se revierte? Pues elevando lo que llamamos el flujo energético, y tengo un artículo sobre esto en el blog, que consiste básicamente en elevar por un lado la actividad física y sobre todo el entrenamiento de fuerza, pero también elevando la proteína y las calorías. Y al ganar más músculo y moverte más, se eleva ligeramente el metabolismo, al comer más elevas gradualmente la leptina y la tiroides, y llegas así con el tiempo, porque hablamos de varios meses, pero llegas a una situación metabólica más favorable, donde te va a ser más fácil perder grasa y ganar músculo, donde vas a tener más energía, te vas a sentir mejor en todos los ámbitos de la vida, y esto es lo que buscamos. Hola Marco, mi pregunta está relacionada con la decisión que debe tomar un usuario, pongamos un oyente de tu podcast, cuando decide comprar, por ejemplo, algún producto o algún suplemento que tiene evidencia y que puede ser positivo para su salud. ¿Qué criterios podrías darnos a la hora de elegir entre tanta variedad en Internet, ¿no? Yo sé que de vez en cuando tú sí recomiendas algún producto en concreto, pero claro, al fin y al cabo es muy complicado mantener una lista actualizada. Por tanto, sería interesante que pudiéramos desarrollar nuestro propio criterio a la hora de elegir buenos productos. ¿Qué recomendaciones podrías darnos a nivel general con respecto a este tema? Muchas gracias. Gracias por la pregunta. Es difícil hablar así en abstracto de los suplementos, pero voy a hacer algunas reflexiones que espero que sean útiles. Y la primera es que estoy muy de acuerdo con el comentario que hace Ron Maugan, que es un reconocido profesor de fisiología, y nos da 3 reglas básicas sobre los suplementos. La primera es que si un suplemento funciona, probablemente esté prohibido. La segunda es que si no está prohibido, seguramente no funcione. Y la tercera es que hay excepciones. Es decir, si un suplemento tiene un efecto muy marcado en nuestra fisiología, seguramente tenga también más efectos secundarios y seguramente esté prohibido, por tanto. Y aquí hablamos, por ejemplo, de los esteroides, que tienen un efecto muy fuerte, pero son también peligrosos si no se usan bien y por eso están prohibidos. Y por lo mismo, si algo no está prohibido y te lo puedes comprar libremente en cualquier tienda de suplementos, pues lo más probable es que o no haga nada o que el efecto sea pequeño. Pero, como decía Ron, hay excepciones. Y dentro de esas excepciones, pues están suplementos que de manera recurrente en multitud de estudios y metaanálisis durante décadas, pues han demostrado beneficios. Y dentro de estos, si hablamos, por ejemplo, de rendimiento deportivo, estarían la creatina y la cafeína. Sabemos que, punto 1, son seguros, que sería de hecho para mí el primer criterio, ¿no? Que no te vaya a hacer daño, y en las dosis usadas normalmente no tiene ningún problema. Como todo, si te pasas con la cafeína, pues sí puedes tener problemas, ¿vale? Pero si usas las dosis normales y empiezas con dosis bajas, digamos de 100, 200 miligramos, pues no hay problema y vas a tener beneficios. Después, o bueno, en realidad antes, ¿no? O sea, yo plantearía las siguientes preguntas. Primero, ¿qué función fisiológica bioquímica cumple? Tenemos que entender cómo afecta ese suplemento a nuestro cuerpo. Segundo, tenemos que preguntarnos si ese compuesto llega al tejido de destino y es absorbido. Hay, por ejemplo, suplementos como la carnosina que actúa como buffer intramuscular y que teóricamente deberían funcionar para mejorar el rendimiento, pero vemos que se degrada en la digestión y por eso no es muy útil como suplemento y tiene más sentido tomar precursores como betalanina. Y la tercera pregunta es si mejora realmente el resultado esperado de manera consistente. Es decir, ¿hay estudios que demuestren que efectivamente tenga un efecto medible en lo que queremos mejorar, sea rendimiento deportivo o lo que sea? Y no me refiero a 1 o 2 estudios, sino idealmente metaanálisis o al menos unos cuantos estudios de distintos laboratorios y que no estén siempre financiados por las empresas que los fabrican, ¿no? Y después, la siguiente pregunta, que quizás podría ser la primera, es ¿para qué lo tomas, no? ¿O qué quieres mejorar? Por ejemplo, si tengo un problema concreto, que no descanso bien, que tengo ansiedad, pues podemos probar con los suplementos que han demostrado ayudar aquí, que tienen esa evidencia, ¿no? Mirar las dosis efectivas de esos suplementos y probar después durante unas semanas o meses. O si, por ejemplo, te sale la vitamina D baja en una analítica, pues tiene sentido usar un suplemento durante unos meses para intentar llevarla a niveles normales, o si tienes anemia, pues tiene sentido tomar hierro. Muchas veces, sin embargo, tomamos suplementos de manera preventiva y tiene sentido, ojo, no digo que no, pero en estos casos es difícil evaluar si estás haciendo algo o no, ¿no? Aquí podemos hablar, por ejemplo, del omega 3, quizás calcio en mujeres, y si hablamos de rendimiento deportivo, pues hay muchos, pero ocurre lo mismo. Hay pocos que sean realmente útiles y hay que saber qué dosis tomar y cuándo. Y aprovecho aquí para meter una cuña publicitaria sobre este tema y os recuerdo que el 25 de febrero empieza la segunda edición del curso de nutrición deportiva de Perform Institute y uno de los módulos que doy yo es precisamente sobre suplementación deportiva y profundizo mucho más en todo esto para quien le interese. Y tenéis toda la información en fitnessrevolucionario.com/perform, Perform, repito, fitnessrevolucionario.com/perform.
Y ya por cerrar, una vez que decides tomar un suplemento, la recomendación es que sea de la mejor calidad posible. Y en algunos casos hay ciertos estándares o certificaciones. Por ejemplo, si vas a comprar creatina, pues conviene que tenga el sello Creapure, o si vas a comprar un omega 3, conviene que tenga el sello IFOS. Y bueno, no quiere decir obviamente que si no lo tienen sea malo, por supuesto, pero te ofrece alguna garantía adicional. Y más o menos iría por ahí como respuesta general. Y después tengo también muchos artículos sobre distintos suplementos y también episodios del podcast. Y si buscáis en Google Fitness Revolucionario y el suplemento, pues es posible que haya escrito o hablado de él en el pasado. Hola, soy Alberto. Me gustaría saber la relación que hay entre el café y el colesterol alto. Nada más. Muchas gracias por vuestro podcast y siguiendo al pie de la letra vuestras recomendaciones. Un abrazo y seguid así. Gracias por la pregunta, Alberto. Tenemos bastantes estudios sobre este tema y la conclusión rápida es que si bien el café no tiene colesterol, obviamente, se incluye unos compuestos llamados diterpenos que parecen elevar ligeramente las partículas LDL, que son las que tienen más riesgo de incrustarse en el endotelio y de dar lugar a esa cascada inflamatoria que deriva en placa arterial y en más riesgo cardiovascular, como expliqué en un artículo de hace unos años. Esas son las malas noticias, pero ahora vienen las buenas. En primer lugar, si nos quedamos aquí, estamos siendo culpables del famoso nutricionismo, ¿no? Donde equivocadamente nos centramos en un nutriente concreto de un alimento, que en este caso podría ser negativo, y tildamos ya a todo el alimento entero como malo, ¿no? Sin considerar lo que realmente nos importa, que es el efecto neto de ese alimento en la salud. Y en el caso del café tenemos muchísimos estudios y metaanálisis que confirman que el consumo moderado de café tiene un efecto protector en la salud en general y en la salud cardiovascular en particular. ¿Por qué? Pues porque además de diterpenos y además de cafeína, el café aporta decenas de compuestos biodisponibles, decenas de polifenoles que ejercen un efecto positivo en la salud. Es más, los propios diterpenos no son malos en sí mismos, o sea, pueden elevar un poco el LDL y ejercer otros efectos positivos en la salud. Y como digo, tenemos muchos metaanálisis que demuestran que el consumo de café se asocia con menos riesgo de enfermedad coronaria y que el riesgo mínimo se lograría alrededor de las 4 tazas diarias. Entonces, como resumen, parece que los posibles efectos negativos de los diterpenos en el LDL son compensados con creces por los efectos beneficiosos de otros compuestos del café. Pero además, la segunda buena noticia es que podemos reducir esos diterpenos si consumimos café filtrado. Tenemos estudios, por ejemplo, que indican que al empezar a usar cafetera de filtro en casa se reduce ligeramente el nivel de LDL. Eso punto 1. Y punto 2, tenemos un estudio reciente publicado en el European Journal of Preventive Cardiology que concluye que las personas que consumen café filtrado tienen menos riesgo coronario que las personas que toman café sin filtrar. Pero también indica este estudio que las personas que toman cualquier tipo de café tienen menos riesgo coronario que las que no toman nada de café, y esto encaja con el resto de metaanálisis que mencionaba antes. Es decir, que el café en general, tomado de cualquier manera, es bueno para la salud coronaria, pero si lo consumimos filtrado, pues será todavía un poco mejor. Y los filtros más efectivos son los más finos, como los de papel. Los metálicos suelen ser más gruesos y por eso eliminan menos diterpenos. Y por esto mismo, el tipo de preparación que mantiene más diterpenos sería el café de puchero o de pota. El expreso tendría menos diterpenos, el instantáneo tiene muy poquitos y el café filtrado con papel pues tendría menor cantidad y por tanto el menor impacto en el LDL. Y siempre que hablo de café, recalco que su beneficio depende de la dosis. Evidentemente, un consumo muy elevado de café es negativo, especialmente si lo tomamos por la tarde, café cafeinado, porque es un estimulante y puede perjudicar el descanso. O si necesitas café por el día para ser persona, pues tienes un problema, ¿vale? Pero un consumo moderado de café, incluso de café descafeinado, aparece en casi todos los estudios ligado a una mejor salud por todos esos polifenoles y compuestos beneficiosos que aporta. Hola Marcos, lo primero agradecerte tu labor por este podcast. Te llevo escuchando la verdad es que más de un año y me parece sorprendente el trabajo de información, de búsqueda que realizas para resolver todas nuestras preguntas. Mi pregunta va acerca sobre los chalecos de lastre. Estaba pensando en adquirir uno ya que tengo un animal de compañía, un perro, por lo tanto tengo que salir entre 2 y 3 veces al día, paseos de entre 20 o 30 minutos. Entonces, quería saber si verías útil para quemar calorías el pasear con un chaleco lastrado, y luego te quería preguntar aparte de si 5 kilos es poco, si tengo que meter uno de 20 para que sea algo efectivo, y aparte luego el daño que pueda ocasionar sobre las rodillas. Y nada, era eso y espero que me puedas ayudar y un saludo a todos.
Gracias por la pregunta y la respuesta corta es que recomiendo sin duda los chalecos lastrados. Para los que entrenamos bastante con calistenia son una forma excelente de hacer más difíciles los ejercicios y de lograr esa sobrecarga progresiva de la que siempre hablo. Por ejemplo, en mi programa Desencadenado explico cómo progresar, ¿no? Cómo pasar de no hacer dominadas a hacer tu primera dominada, o de empezar a hacer flexiones sobre la pared a hacerlas en el suelo y después a una mano, o desde las sentadillas básicas a sentadillas con una pierna, pero a partir de cierto punto sí tiene sentido usar un chaleco de lastre para seguir progresando de una manera fácil y sin alterar la biomecánica de los ejercicios. Y pasando ya a tu pregunta, se ha visto que caminar con un chaleco lastrado aporta también varios beneficios. Por un lado está el evidente que quemas más calorías y fortaleces más las piernas, pero es verdad que el efecto es relativamente pequeño. Según un estudio, por ejemplo, caminar con un peso añadido equivalente al 10% del peso corporal eleva un 7% el gasto calórico, pasando de 5,7 calorías por minuto a 6,1, que no es mucho, pero todo suma. Pero, y aquí viene lo interesante, hay un concepto que se está estudiando bastante y tiene que ver con la respuesta de nuestro cerebro a la percepción del peso extra. He hablado muchas veces del famoso adipostato, que tiene que ver con la regulación del nivel de grasa de nuestro cuerpo, mediado principalmente por la leptina, que hace que cuando perdemos grasa pues se reduzca el metabolismo, nos dé más hambre y todo esto, que es lo que comenté justo antes. Pero parece que el cerebro también monitoriza el peso total a través de otros mecanismos y que al llevar un peso durante mucho tiempo engañamos, entre comillas, al cerebro y facilitamos la pérdida de grasa, que es un concepto llamado gravitostato. Hace unos años hablé de este tema y voy a leer un fragmento de ese artículo. Nuestro cuerpo intenta mantener un cierto rango de grasa corporal, utilizando para ello multitud de mecanismos de retroalimentación. De ellos, el control realizado por la leptina es el más poderoso. La leptina es una hormona segregada por las células de grasa, por lo que sus niveles en sangre son un buen indicador del nivel de grasa acumulada. Al perder grasa, la leptina se reduce y el cerebro ralentiza el metabolismo, además de señalizar más apetito y hacer que te muevas menos. Este mecanismo de regulación es conocido como adipostato y aunque fue muy útil en la era de las cavernas, es ahora la kriptonita de las dietas. Por suerte, existen estrategias para hackear nuestro adipostato, como por ejemplo las recargas y los descansos. Tenemos además otro mecanismo de regulación independiente que en vez de vigilar el nivel de leptina en sangre, analiza directamente el peso a través de sensores en los huesos. Más peso implica más efecto de la gravedad sobre ellos, de ahí su nombre, gravitostato. Hace tiempo se especulaba con la capacidad de nuestros huesos de percibir nuestro peso y enviar información al cerebro, como si de una báscula interna se tratase. Si, por ejemplo, se eleva el peso, el cerebro podría reducir el hambre al entender que tenemos suficientes reservas de grasa. Para validar esta teoría, un estudio implantó una cápsula con peso en ratas y ratones obesos, observando que al hacer esto efectivamente comieron menos y perdieron más peso que el grupo de control, al que implantaron una cápsula sin peso. ¿Funcionaría un enfoque similar en humanos? Un estudio reciente parece confirmarlo. Dividieron a 72 sujetos con obesidad tipo 1, entre 30 y 35% de índice de masa corporal, en dos grupos. Ambos grupos llevaron un chaleco lastrado 8 horas al día durante 3 semanas, pero con distintas cargas. En un grupo, el peso del chaleco era equivalente al 1% del peso de cada sujeto, que era de carga baja, y en el otro grupo se cargaba el chaleco con el 11% de su peso, que era carga alta. A las 3 semanas, el grupo con más carga perdió más grasa y ganó más músculo que el grupo con apenas carga. La teoría del gravitostato parece bastante sólida, pero serán necesarios más estudios para confirmar su eficacia. Podría tener además dos limitaciones importantes a considerar. La primera es que parece más efectivo en caso de sobrepeso claro y menos en personas que ya tienen un peso adecuado. Y dos, que la activación del gravitostato es menor si pasas mucho tiempo sentado. El movimiento potencia la acción de la gravedad. Si pasas el día sentado en un sofá, tus huesos no van a detectar mucha carga. Otro posible inconveniente es que necesitarías llevar el chaleco muchas horas al día para tener un efecto relevante, pero podrías seguramente lograr resultados positivos con acciones sencillas, como llevarlo durante tu entrenamiento y tus paseos diarios. De esta manera lograrías además 3 beneficios adicionales: aumentar el NEAT, elevar el flujo energético y ganar más músculo. Y después en el artículo profundizo en estos 3 aspectos, ¿vale? Pero por terminar de responder tu pregunta, te diría en general que te va a ayudar, que lo ideal sería algo cercano al 10-15% de tu peso y que si hablamos de caminar, tus rodillas no van a sufrir y de hecho se van a fortalecer tus piernas. Los humanos estamos, entre comillas, diseñados para cargar peso. O sea, nos movíamos mucho cargando con lo que cazábamos, lo que recolectábamos. Las mujeres cargaban durante años a sus crías y, por tanto, no va a haber ningún daño por eso y, al revés, va a haber beneficios.
Se está poniendo, por ejemplo, muy de moda en Estados Unidos el concepto de racking, R-U-C-K-I-N-G, que es justamente eso, ponerse una mochila cargada y hacer largas caminatas. Y me parece una forma muy interesante de potenciar esa actividad física de baja intensidad con mínimo riesgo y es mucho menos lesivo que correr, sobre todo para personas con sobrepeso, ¿vale? Pero tiene beneficios similares. Y esto sería todo por hoy. Antes de despedirme, os recuerdo que os podéis apuntar gratis a mi newsletter en fitnessrevolucionario.com/lista, donde comparto novedades, reflexiones y otras ideas que no publico en otras partes. Y os pido también el favor de siempre, si os gusta el podcast, si habéis aprendido algo útil, y es que nos dejéis una evaluación en Spotify, en Apple Podcasts, en iVoox o la plataforma que uséis para escucharlo, o también que se lo recomendéis a alguien a quien penséis que le pueda ayudar. Muchas gracias y hasta el próximo episodio.